es importante que tanto nosotros como el país y el exterior conozcan los vejámenes del sufrimiento que tuvieron las víctimas de secuestro y quienes aún no llegan al seno familiar y que no sabemos dónde están. Usted mencionaba que era importante hacer valer los derechos de su padre y de su madre, y yo creo que eso es justo lo que usted está haciendo hoy, lo que ha hecho en estos 22 años, y creo que estarían muy orgullosos de lo que ha sido su labor y de la labor de su familia por tratar de encontrar dónde están. Muchísimas gracias por abrirnos su corazón y por expresar sus palabras el día de hoy. Gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Nadie de Enríquez, magistrada también de la Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y Determinación de Hechos y Conductas. Para mí es un gusto estar en presencia de todos ustedes. Un saludo especial a todas las víctimas asistentes. Yo quiero darle la palabra y escuchar en esta intervención al señor Danilo Conta. Él es un ciudadano italiano que decidió hace mucho tiempo vivir en el país y que debió sufrir este terrible crimen el 4 de agosto de 1996. Es un ciudadano extranjero como otros tantos ciudadanos extranjeros y ciudadanas que han debido padecer el secuestro. Señor Danilo Conta, por favor, cuéntenos su memoria y cuéntenos también cuáles son sus demandas frente a este escenario. Buenas tardes. Un saludo a la magistrada doctora Julieta Lemaitre Ripoll, al procurador delegado, a los señores aquí presentes, a todos. Quiero presentarme. Ya han indicado mi nombre. Tengo 77 años. Cuando fui secuestrado tenía 52 años. Y desde entonces mi vida ha sido un perfecto desastre. Por suerte, por mi conocimiento del idioma italiano, he podido ser nombrado traductor oficial de italiano a español, español a italiano. Y a raíz de esto estoy sobreviviendo. No me da vergüenza, esperando la muerte. Y ahora le voy a contar lo que me ha pasado, porque quiero que todo el mundo lo sepa, especialmente los presentes aquí, que yo llegué hace algo como 40 años, 43 años exactamente, con una compañía italiana que había ganado una licitación aquí y era la encargada de construir una línea eléctrica, la primera línea eléctrica de alta tensión entre el sistema termoeléctrico de la costa y el sistema hidroeléctrico de San Carlos. He trabajado 3 años, sábado y domingo, y con esto he logrado ahorrar unos dineros que después reinvertí aquí en Colombia. Primero, creando un café bar aquí en la ciudad de Bogotá y sucesivamente un restaurante, siempre aquí en la ciudad de Bogotá. Y a raíz de esto decidí comprar una finca. ¿Cuál era el objetivo de la finca? Era exactamente crear un punto de suministro para los restaurantes y al mismo tiempo crear un restaurante en una de las zonas más bellas que tiene Colombia. Me refiero a la Laguna de San Diego, en el departamento de Caldas, una laguna de origen volcánico bellísima, que hoy, triste tenerlo que admitir, la están contaminando. Y fue exactamente en esta finca que una mañana me secuestraron. Pero antes de esto quiero contarles lo que me pasó. Y disculpe que utilice estas memorias breves para contarles que además de esta responsabilidad que estamos discutiendo aquí, hay una responsabilidad directa del Estado colombiano. Y esto es lo que más me duele, porque yo he dado
más de la mitad de mi vida y nunca me imaginé que pudiera ser víctima de lo que me pasó. El 8 de febrero de 1996, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, con auto de su jefe de visa, me canceló la visa de residente indefinida que ostento todavía hoy, acusándome en documento público de tener antecedentes judiciales, traducido, de ser un delincuente. Y con esta falsa acusación se ordenaba el martes de Semana Santa que en un término de 5 días debía dejar el país. Y los 5 días eran los 5 días de vacaciones judiciales. Para que yo no pudiera defenderme. Entonces no me quedó otra alternativa que entrar en mi embajada y desde allá presentar una tutela, comunicar a todo el mundo que no era ningún delincuente. Que si yo el lunes de Semana Santa estaba en Colombia, sería arrestado y deportado. Finalmente, después de 15 días hábiles, de 15 días calendario, salió la tutela y reconoció que efectivamente yo no tenía antecedentes. Ordenó investigar a la jefe de visa, que a cambio de haber firmado la cancelación, fue nombrada embajadora. Fue nombrada embajadora. Y ustedes saben quién nombra el embajador en Colombia. Entonces, a raíz de esto, el juez no sirvió para nada. Investigar ella fue absuelta. No sirvió para nada. Ministro de Relaciones ella fue Exteriores absuelta. Que según Denunció admisión de ella, había ordenado cancelar mi visa. Ella misma lo admite. Dice, sí, yo recibí la orden. Se olvida decir que a cambio recibí la orden. Se olvida decir que a cambio había sido nombrada embajadora. Denuncié también al ministro, denuncié al director del DAS, todos absueltos. ¿Por quién? Por el fiscal general de la Nación. Entonces denuncié al fiscal general de la Nación y se encargó la comisión de investigaciones y acusaciones que todo el mundo llama comisión de absoluciones, porque en 70 años no ha abierto una sola investigación, no ha proferido una sola resolución de acusaciones. Estamos en el país del Sagrado Corazón. Denuncié a la comisión y la competencia de la comisión de acusaciones evidentemente era la Corte Suprema, que a su vez dictó auto inhibitorio. Entonces yo recogí millones, pero no digo millones porque no es verdad, pero miles de rechazos de la justicia. Y es por eso que yo pienso que sea importante para Colombia saber que en un país donde no hay justicia, nunca habrá paz, independientemente de los conflictos como el que estamos discutiendo en esta sede. Entonces, para contarle cómo terminó esta historia, finalmente, frente a esta ineficacia de la justicia, no me quedó otra alternativa de dirigirme a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Desde el 2001
presenté mi denuncia y estoy esperando todavía que me digan qué pasó. Estoy esperando todavía esto. Ahora le voy a contar cómo terminó mi secuestro. Estuve 7 meses, naturalmente la misma noche que me secuestraron, la misma madrugada que me secuestraron, me trasladaron al departamento de Antioquia, al oriente antioqueño para ser más preciso, y allá prácticamente me quedé cambiando cada 15 o 20 días de sitio, me quedé caminando con mis captores, cambiando sitio, amarrado con una cadena al pie. Les quiero comentar un detalle. Cuando me secuestraron, me dieron una cadena de 1,5 metros, que quitando lo que era la circunferencia del primer árbol y la de mi tobillo, se reducía a 1 metro. Y entonces me inventé que la Convención Internacional establecía que la cadena tenía que ser de 4 metros. Y me lo cambiaron. Me dieron una cadena de 4 metros. Y por lo menos, disculpe el atrevimiento, tenía la oportunidad de ir a hacer mis primarias necesitadas lejitos de mi carpa. Obviamente, cada vez que necesitaba ir al baño, necesitaba avisar al centinela que estaba a mi lado, que estuvo a mi lado por 7 meses, día y noche, naturalmente a turno, para que él fuera a recoger la llave del candado que tenía el jefe y bajara y me quitara la cadena y me llevara al famoso huecos sanitario, cuyo origen ustedes, me imagino, conocen. No amo hablar de mi secuestro. No he sido tratado mal. No me han torturado. Pero el solo hecho de saber que mi madre, de 80 y pico años, no sabía dónde estaba, no sabía si estaba vivo o muerto, porque naturalmente yo nunca participé en la negociación, y entonces nunca supe qué estaba pasando. Solamente este hecho era una tortura. Y ahora hablemos de los daños. Obviamente, mi familia, a través de personas que vivían aquí en Colombia, pagó rescate y finalmente fui liberado en febrero del año sucesivo. Les recuerdo que fui secuestrado el 4 de agosto. Entonces regresé a la realidad. ¿Y qué encontré? Encontré que mi café bar no existía más, que mi restaurante no existía más, y que sin que mi familia me exigiera, pero me habían dicho que habían pagado una importante suma de dinero y que veían cómo había la posibilidad de recuperarla en alguna forma. Obviamente no sucedió, nunca sucedió esto. Y además de esto, el daño no es el secuestro. El daño es regresar e encontrarse sin nada más que hacer, sin ninguna posibilidad de reconstruir. Y repito, si no hubiera sido por el hecho que conozco el español y el italiano y que me ha permitido sobrevivir. Esta es la palabra, sobrevivir esperando de morir. Por lo que se refiere a los daños morales, evidentemente no es el caso ni siquiera de discutirlo. Quiero dejar 2 constancias por lo que se refiere a la justicia, la reparación y la verdad, obviamente, y la garantía de no repetición. Quiero aclarar un detalle.
El acuerdo de paz de hace 6 años fue suscrito entre el presidente de la República de la época y el máximo jefe de la que entonces se llamaba la guerrilla de la FARC. A nosotros no nos han llamado. A nosotros no nos han dicho, oye, vengan ustedes también, porque ustedes son la parte más importante de esta negociación, son las víctimas. Esto no ha sucedido. Y es evidente que a raíz de esto hubo un desequilibrio. Dos situaciones distintas de tratamientos. Y hoy, después de 6 años y después de 23 o 24 años de mi secuestro, yo estoy tocando todas las puertas. He tocado la puerta de la justicia y no me ha sido abierta. He tocado la puerta de las justicias internacionales y no he tenido ninguna respuesta. Ahora estoy tocando esta puerta. ¿Para qué? Para que haya verdad, para que haya justicia y porque en alguna forma haya alguna forma de reparación. Me parece que es importante. Yo entiendo que nosotros hemos sido muchos las víctimas de esta confrontación con el Estado. Somos muchos, miles víctimas directas y millones víctimas indirectas. Y no podemos pensar de lograr esto, pero sí yo quiero poner unas pequeñas exigencias de parte mía, personal, pero que quiero que sea extendida a todas las víctimas directas. Me refiero a las que han sufrido este embate de la violencia. Me refiero también aquí a mi amigo Héctor, que no ha sido secuestrado, pero ha sufrido más que yo. Soy seguro que ha sufrido más que yo. Y lo ha demostrado en esta reunión. Porque todavía él tiene el dolor de lo que ha tenido que sufrir en todos estos años. Y es por eso que me permito hacer una serie de exigencias. Me parece equilibrado que las víctimas que lo deseen puedan participar en los programas de recuperación económica a las cuales y por lo cual han superado y porque aquellos que han superado los 70 años de edad se les reconozca una justa, aunque mínima pensión para poder subsistir. Además, quiero saber, yo esto personalmente, si es verdad que existía una connivencia, no sé si llamarla así, entre el DAS y el Ministerio de Relaciones Exteriores, porque el jefe del 9º Frente de la FARC, que se llamaba Arnulfo, que fue arrestado sucesivamente, estuvo en manos del ejército colombiano, me estuvo comentando que la FARC tenía infiltrado el DAS y sabía que yo era un narcotraficante. Y esta era la acusación que hicieron los señores del DAS para justificar la cancelación de mi visa. Y por eso que yo tengo esta duda legítima de saber si realmente había esta connivencia, porque entonces
descubro también que el secuestro está directamente relacionado. Ya que no quise irme, entonces te metimos en pasto de la guerrilla para que te secuestren, a ver si te vas definitivamente de Colombia. No quiero referirme a las causas. Esta no es la sede de las causas, de los orígenes de toda esta situación. Pero sí me gustaría que me ayudaran en eso. Como dije anteriormente, me he dirigido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de Washington. He ido 2 veces a Washington, gastando lo poco peso que tengo, porque en este momento no dispongo de grandes posibilidades. Y es por eso que aprovecho esta oportunidad para que ustedes, para que la JEP me ayuden a establecer esta verdad que no es que me la inventé por la noche, es una verdad documentada. Como es documentada mi secuestro, yo he recibido ya la confirma que yo he sido secuestrado por la FARC y que nadie me ha vendido. ¿Por qué? Porque el Frente Noveno vino a recogerme en la finca. Entonces no tengo duda de esto. Como no tengo duda que me cancelaron la visa, una visa que me he ganado legítimamente en Colombia por X motivo que no es el caso de discutir. Pero también hay 2 relaciones y esto intercurrió en un término de 2 meses. O sea, entre la cancelación de mi visa, los recursos que presenté y el secuestro, corren 2 meses. Y es por eso que yo tengo la legítima duda que haya una relación directa. Finalmente, y esto es un requerimiento que hago respetuosamente a los que están aquí presentes, me han informado que en la comisión de descuido de los militares que se han militares de la guerrilla, me refiero, que se han reinsertado, hay 2 personas todavía vivas. Se trata del señor José Luis Naranjo y Tulio Murillo Ávila. Me encantaría poder reunirme con ellos y hablar de la circunstancia en la cuales han hecho que nuestros caminos se encontraron. En realidad, ellos también, menores de edad para la época, estaban secuestrados conmigo. Porque ustedes lo saben, escapar de la guerrilla comportaba la muerte. Lo repito con todo el cariño y con el derecho que me da el hecho de vivir desde hace 43 años en este país, que yo considero maravilloso. En un país sin justicia, tenemos necesariamente que olvidarnos de la paz. Y es por eso que en el programa que ustedes están compartiendo, en el programa de recuperación del campo, me gustaría ser tenido en cuenta en virtud de la experiencia que me da la edad para crear una serie de modelos de fincas productivas. Pero no podemos pretender que una finca se pueda manejar con un azadón. Una finca se maneja con un tractor, con un azadón mecánico, y creo que Italia sea el país más indicado para repetir estos instrumentos agrícolas, porque allá las fincas son pequeñas y entonces todo el mundo va a trabajar con la corbata, porque no se ensucia la mano, porque tienen maquinaria para eso. Y estas maquinarias las podemos utilizar aquí para dar la oportunidad de que las fincas colombianas
sean más rentables, porque en este momento a duras penas dan el pan para alimentarse. Entonces, en este aspecto, considero importantísimo la colaboración a nivel internacional, porque si tenemos plata para comprar armas, lo que está sucediendo en Ucrania, ¿por qué no tenemos plata para construir algo positivo? Hagamos algo, démonos la mano y produzcamos algo positivo para el país. Quiero terminar. Yo no he querido leer todo esto, pero ya que lo he estampado, quiero entregar una copia a la magistrada y una copia a cada uno de ustedes. ¿Para qué? Para que de toda esta reunión que hemos hecho salga algo positivo para Colombia. Nosotros no tenemos que trabajar para el bolsillo, ni el mío, ni el suyo, ni el de nadie. Tenemos que trabajar para Colombia. Ahora ya tenemos un nuevo presidente, que yo conozco personalmente. Y espero, y tengo la esperanza, que realmente cumpla con los compromisos que ha hecho durante su campaña. Y esta es otra puerta a la cual tocar. ¿Para qué? Para Colombia. Probamos a pensar solamente en el bienestar de Colombia y de los colombianos. Y con eso hemos hecho ya un resultado positivo, un resultado de haber dejado algo. A mí me queda muy poco tiempo. Quiero ser partícipe de esta colaboración para hacer un país mejor, que ha sido lo que he hecho siempre. Yo en mi vida tengo que comentarle también otra cosa. Durante mi vida italiana, llamémoslo así, he prestado servicio en el arma de los carabineros, que es la primera arma del ejército italiano. Mi papá ha sido un suboficial de esta misma arma y por eso quería que yo siguiera las armas suyas. Y me da pesar, para no decir rabia, que aquí en Colombia me hayan dicho que yo era un delincuente. Para la memoria de mi papá y para mi respeto. Porque esto sí, no son ustedes los responsables. Lo tengo muy claro. Pero no me parece justo que un extranjero que viene aquí a colaborar, a dar su pequeño contributo, venga tratado así. Con esto considero concluido mi intervención, pero le ruego, pensemos para Colombia. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Conta, por su intervención. Realmente este ejercicio de memoria que usted ha hecho es una gran muestra de empatía con nuestro país, de empatía con las víctimas y un aporte muy importante también en la reflexión que estamos haciendo el día de hoy y todos estos días en este reconocimiento, en esta audiencia. Efectivamente, son varias cosas a las cuales usted se ha referido, no solamente a la experiencia que tuvo con el secuestro, sino de otras experiencias respecto a la justicia en Colombia, y la frase que usted nos ha dicho, sin justicia no podemos pensar en paz, es realmente lo que nos tiene como Jurisdicción Especial para la Paz en este momento, es pensar en cuáles son las condiciones, cuáles son las formas de hacer verdad, de hacer justicia, de hacer una reparación integral que realmente nos lleve a esta construcción de la paz que tenemos que hacer de la mano de todos. Y por ello también esta forma de empatía suya en la cual ofrece sus manos, ofrece su
su dedicación y su esfuerzo también en la construcción junto con todos los colombianos y las colombianas en este proceso de paz. Efectivamente, son varias las demandas de verdad, de justicia, de reparación que usted hace en esta intervención, que agradecemos mucho, señor Conte. Muchas gracias. Continuamos entonces con el señor Eduardo Osvaldo Díaz. Él es hijo del exconcejal Osvaldo Díaz, quien fue secuestrado el 15 de octubre de 2001 en Palmira, Valle del Cauca, y posteriormente dado por desaparecido. Hoy asiste junto con su madre y su tía para que se esclarezca la verdad, el buen nombre y la memoria de su padre. Bienvenido. Pero en este momento quería darle por lo menos esa parte de tranquilidad, de que cuenta con el respaldo de la institucionalidad y de nosotros en cuanto lo somos. Gracias. Sí, porque me parecía grave que quedara eso en el aire. El señor Ala Pelascarro va a hacer el siguiente reconocimiento, profundizar. Adelante. Gracias, su señoría. Nuevamente el respeto y sobre todo la consideración a las víctimas que están aquí presentes. Este es un ejercicio muy potente, porque es... Señor Álape, es que su defensa me está indicando que ustedes necesitarían una pausa, ¿o usted cree que puede seguir? No, yo creo que yo puedo seguir. Adelante. Es muy potente porque es como mirarnos en un espejo de lo que condenábamos, de lo que rechazábamos de otros actores armados. Hoy nos estamos también nosotros encontrando con nuestra propia verdad. Y don Danilo, yo quedo muy sorprendido con la fortaleza suya, después de todo lo que ha vivido como un ciudadano extranjero en nuestro país, enamorado de nuestro país, que vino a hacer empresa en nuestro país, y entre toda esta tragedia, pues con nuestro accionar en esta modalidad terrible del secuestro como crimen repudiable, como un grave crimen que lo hemos reconocido y lo estamos reconociendo aquí frente a su caso concreto. Es complejo todas las consecuencias. Yo me di a escucharle al podcast. Y es muy complejo, muy duro uno escucha, muy fuertes, es decir, que uno dice, fuimos actores de la desesperanza. Y diríamos, ese sueño suyo allá en esa laguna, en ese paraje. Es decir, todo esto hoy lo miramos como ir a buscar el sueño y encontrar es una pesadilla, que fue la que a usted le tocó vivir por acción nuestra, por nuestra política del secuestro, al que la hemos condenado. Hoy la estamos reconociendo que fue un grave delito, que fue un arma que utilizamos tal vez de la más perversa en la guerra para financiarnos. Es decir, yo me imagino pensando usted en cómo hacer de su cautiverio un poco, ganar un poquitico de libertad. Sin embargo, con una cadena, y cómo su imaginación, ponerse ese instrumento, ese yugo que tenía encima, decir, vamos a extenderlo a 4 metros, vamos a lograr extenderlo a 4 metros y tener la capacidad de convencer a los carceleros a que le consiguieran la cadena de 4 metros.
7 meses en esas cordilleras frías, húmedas del oriente antioqueño, tuvo que haber padecido usted mucho dolor, mucho sufrimiento. Más, como usted dice, la incertidumbre de los seres queridos, de su madre. Y bueno, y el hecho, en medio también de esta tragedia, después cuando cae detenido Arnulfo, que fue quien era el comandante del 9º Frente, y que tengo entendido lo llaman a usted a que declare contra él, y usted dice, si me garantizan la vida, yo no voy a armarme otro proceso, y lo saco aquí porque pues era en este país lleno de miedo, pues era imposible que funcionara la justicia. Y tal vez por eso hoy usted lo dice con mucha fuerza y lo compartimos, y por eso sin demagogias quedó en el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Y es que la justicia tiene que ser reparadora. Cuando nos planteamos todo este sistema, lo planteamos para poder develar la verdad, para poder hacer este ejercicio de reconocernos y sobre todo que este ejercicio nos permita garantizar que no se va a repetir. Porque cualquier instrumento para la guerra requiere financiación. Y cualquier grupo ilegal va a buscar su financiación de manera ilegal. Y las formas de la ilegalidad siempre terminan afectando los derechos de los ciudadanos, violentando a los ciudadanos. Los daños morales son profundos. Sin embargo, vuelvo y le digo, usted tiene una gran capacidad de resiliencia. Yo diría, usted es un colombiano más. Otro se había ido. Y usted sigue aquí. Usted sigue en su labor de docencia. Es decir, acompañando a este país. Tal vez usted puede decir, yo podría decir que usted es un símbolo de la esperanza también, en medio de la tragedia. Que no se ha dejado doblegar y que se ha mantenido en sus luchas. Muchos aquí en este país, cuando se nos cerraron todas las puertas que se le han cerrado a usted, nos fuimos a la guerra. Usted no. No ha utilizado ninguna otra forma sino las que están establecidas en la normatividad, a la que hoy nosotros estamos acogidos. Las exigencias que usted hace, las compartimos. Son parte del sueño, de la paz. No dependerán de nosotros, pero porque no dependan de nosotros no implica que no tengamos la obligación de sumarnos a estas iniciativas. Estamos convencidos de que la paz no es un acto, que la paz es un proceso que está acompañado de la suma de muchos actos concretos que se puedan tocar. Y lo que usted nos está planteando acá en sus exigencias son parte de esa suma de iniciativas, de sueños, de creación, y por eso cuente de que vamos a buscar, de alguna manera, vamos a buscar cómo lo hacemos partícipe de la construcción de este país mejor a partir de cosas que se puedan ver, que se puedan tocar, que nos puedan servir de memoria de lo que nos ha ocurrido. Yo quiero, don Danilo, por medio suyo también reconocer el dolor de todos los extranjeros que fueron secuestrados aquí en Colombia. En usted podríamos decir
o en usted, frente a usted, reconocemos este grave crimen que cometimos contra tantos extranjeros. Muchos que se quedaron perdidos en las selvas de Colombia y que hoy estamos todavía en esa responsabilidad de buscarlos. Pero como digo, usted es una luz de esperanza, de que no nos podemos derrumbar, sino que tenemos que siempre buscar cómo salir adelante. Yo quiero en esta solicitud del perdón, don Danilo, solicitarme que me permita usted también hacer un reconocimiento y dignificar otros casos del secuestro que quisiera, aprovechando que usted está aquí y por medio de las víctimas, para pedirle perdón a la familia de José Cardona, un campesino de 60 años que tuvo secuestrado el Cuarto Frente por allá en los años tal vez 83 y a quien me tocó a mí pagarle guardia. De igual manera pedirle perdón a la familia Tamayo, que también la secuestró el Cuarto Frente por allá en 1982, de Argiro Tamayo. Y Argiro Tamayo era un hombre joven, cuando joven era amigo de mi mamá porque él trabajaba en una proveedora y después se hizo próspero y consiguió dinero y las FARC terminó secuestrándolo. Pero traer aquí un caso tal vez el que a mí me ha golpeado más. Porque me decía, ¿a dónde vamos a llegar como organización? Es el caso del hijo del poeta Carranza, del hermano de María Mercedes Carranza. Es que nos metimos con el arte, con la cultura. Por eso es tan duro esto. Muchas gracias. Quería, antes de darle la palabra al señor Catatumbo, recordarles que vienen las audiencias regionales. Algunas de las preguntas que tiene el señor Danilo, le cuento que ya llamamos a la persona. Es que me pasó una cosa, y es que efectivamente Tulio, o sea, Alonso, está vivo y Gabriel. Tulio está en el llano, vamos a organizar, don Danilo. Tulio está en el llano, o sea, Alonso está en el llano, vamos a organizar, nos cuadramos para el encuentro. Y Gabriel, que es el otro, que está vivo, está en Anorí, en el ETCR de Anorí, que era sí. Y a José Luis lo llamamos a la versión que va a ser del bloque noroccidental, pues por identificación suya. Entonces, iba a ser en estos días, nos tocó moverla. Ya no recuerdo bien si fue para septiembre o octubre, pero allá tendrá la oportunidad de hacer las preguntas que quiere hacer sobre el DAS y sobre lo que nos estaba contando. Y haremos las preguntas con las personas que manejarían ese tipo de fuentes. Gracias, muy amable. También le quería decir al señor Eduardo Rodríguez que igualmente hemos vuelto a pedir que vaya